Doc, Sí, en referencia a lo que estaba hablando hace un momento con ese caso del secuestro de dinero, aparte de que se les ha seguido una acción a ujú. todos los fiscales con destitución, ¿han podido hacer la devolución de los dineros o quedó en la nada, doctor? Mire, no estoy muy seguro de cómo ha concluido el proceso, pero hay, obviamente, dentro de lo que es la 1178, hay la responsabilidad civil, entonces deberían devolver esto, aparte de lo penal. Creo que no lo han devuelto, ¿no? Ese es nuestro problema de nuestra justicia, doctor. Tendrían que, ¿no? El propietario de los recursos tendría que iniciar las acciones legales correspondientes para su devolución. Sí, porque me hecho recuerdo usted de ese caso que obviamente era muy buliciado porque estaba así, sonó fuerte, porque justamente me acuerdo de la fiscal que estaba ahí a la cabeza, que era la Claudia Mancilla. No diremos nombres. Pero Doc, eso así conocimiento público, no es que hay que, es decir, conocimiento ha salido en los tiempos, ha salido en Red Uno, en Telepaís, en todos lados, doctor, o sea, no es por levantar nombres, pero ha sido un caso público. Bueno, sí, ¿no? Pero para fines pedagógicos simplemente podemos señalar algunos hechos, ¿no? Mejor no meternos en otras particularidades, porque obviamente hay que ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Tendría que hacerse un estudio profundo del proceso para vertir también algunos extremos. Simplemente como anécdota, yo les contaba, Sí, evitando un como fue un poco, caso digamos, buliciado, señalar quiénes eran los participantes para evitar cualquier polémica, ¿no? Pero bueno, no, como fue un caso buliciado, también de la misma manera fue silenciado porque después nadie dijo nada y todos nos olvidamos. sí, pues hasta el día de hoy no se sabe exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el artículo 186 nos habla sobre el procedimiento para el secuestro, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que realizar? Bueno, siguientes artículos van señalando cuáles son los requisitos, que es obviamente los investigadores deben cumplir al pie de la letra. Otro caso también quisiera contarles, pero ojalá que no recuerden del hecho. Secuestro, destrucción de sustancias controladas. Cuando estamos hablando de un proceso penal en sustancias controladas, ya de la totalidad de las sustancias controladas se guarda simplemente especímenes para que se hagan los tests correspondientes, los exámenes toxicológicos y lo demás se ordena incinerar. Pero también se han encontrado ciertos casos en los cuales esas pruebas han desaparecido también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la incautación correspondiente a documentos y papeles, muchas veces esto se debe realizar un procedimiento, ¿no? Que es la apertura y el examen de esta documentación, que es necesario la participación de las partes, ¿no? Para evitar la contaminación de estos. Yo me acuerdo de un caso particular, ¿no? Que se secuestró un celular de un exfuncionario público dentro de igual de un hecho así bien sonado, que se le secuestró el celular y se hace la apertura de este celular, es decir, las charlas, WhatsApp, todos los elementos, fotografías, documentos que se encontraban en el celular, ¿no? Y lastimosamente estos que tenían que ser introducidos en el proceso penal, les comento que fueron filtrados a los medios de comunicación, entonces la cadena de custodia se rompió y esto hizo un favor bastante grande al funcionario público, ¿no? Porque se vertieron, digamos, supuestamente nexos con personas, eh, uso de influencias, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso se hablaba de algunas organizaciones.
¿no? Que después se lo trató de llevar a un tema hasta de organización criminal. Pero mucho hay que tener cuidado con el tema de las pruebas, los objetos secuestrados, la apertura de estos y obviamente la presencia, para evitar obviamente su contaminación, porque si hablamos de documentos, estos pueden ser fácilmente intercambiados, ¿no? Plantar pruebas podría ser, pero obviamente en nuestros tiempos eso se tiene que evitar con la participación y cumplir las formalidades de los articulados que estamos viendo. El tema de la testifical, dice, toda persona que sea citada como testigo tendrá la obligación de comparecer ante el juez o tribunal para declarar la verdad cuando conozca y se le pregunte, salvo las excepciones establecidas en la ley. Los testigos no pueden declarar contra sus parientes, familiares, que obviamente también está reconocido en el código, y protegidos, ¿no? No pueden declarar contra sus familiares. El testigo no podrá ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales puede surgir su responsabilidad penal. Si hay algún elemento que lo pueda inculpar a esa persona, este se puede abstener, ¿no? La capacidad testifical y la precisión. Toda persona será capaz de atestiguar, inclusive los funcionarios policiales, respecto a las actuaciones. El juez valorará el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El deber de abstención, las personas deberán abstenerse de declarar sobre los hechos que hayan llegado a su conocimiento en razón de oficio o profesión. Por ejemplo, los abogados no podemos declarar en un juicio penal si hemos conocido estos elementos cuando estamos atendiendo al cliente, salvo que el cliente nos autorizara, ¿no? Entonces, si un abogado, por ejemplo, es citado, este puede negarse a declarar en virtud a este artículo 197 del Código de Procedimiento Penal. La compulsión, si el testigo no se presenta en primera citación, se expedirá mandamiento de apremio sin perjuicio de su enjuiciamiento. Si después de comparecer se niega a declarar, se dispondrá su arresto hasta por 24 horas, al término de los cuales se persiste en su negativa, se le iniciará causa penal correspondiente, ¿no? Que podría ser por encubrimiento, ¿no? O como cómplice de un ilícito. La declaración por comisión también se puede pedir la ayuda de otro fiscal si el testigo se encuentra en el exterior o en el interior, puede pedir a otro fiscal que se puede tomar las declaraciones. Las formalidades de la declaración están establecidas en el artículo 200. El falso testimonio, cuando una persona va a testificar y miente, este podrá ser procesado penalmente, ¿no? Hay la posibilidad, ¿no? En el código, este aspecto de los informantes de la policía fue algo innovador que se introdujo en el Código de Procedimiento Penal, ¿no? Que puede tener informantes la policía respecto especialmente a organizaciones criminales. Los testigos especiales, las personas que no pueden concurrir al tribunal por estar físicamente impedidos, serán interrogados en su domicilio, en un lugar o hospitales si es que se encontrara en esto, ¿no? Son circunstancias que el legislador ha introducido en el Código de Procedimiento Penal para poder viabilizar el proceso penal. Las pericias, según el artículo 204, se ordena una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba que sea necesario de conocimientos especializados. Cuando se practica una autopsia, es necesario que se realice por una persona especializada. No la puede hacer cualquier persona, ¿no? Y por consiguiente, esta tiene que ser ordenada por el fiscal
y el médico forense tendrá que prestar juramento para poder esclarecer todos los elementos que, según sus conocimientos, pueda aportar al proceso, ¿no? El perito será designado por el Ministerio Público, aunque hay la posibilidad de que se señale peritos de partes, ¿no? Tanto de la parte querellante como del abogado defensor de la defensa, para que puedan dilucidar en ciertos extremos. En algunos casos, cuando hay contradicción entre los peritos, el Ministerio Público va a designar un perito dirimidor, porque obviamente se han dado casos de que peritos han tratado de beneficiar a sus proponentes, ¿no? El examen médico forense, en el caso, por ejemplo, de lesiones graves, leves o gravísimas, es importante también que se realice, ¿no? Puede haber la presencia de consultores técnicos. Según reglas aplicables a los peritos, podrán autorizar la intervención del proceso de los consultores técnicos propuestas por las partes. El consultor técnico podrá presenciar la pericia y hacer observaciones durante su transcurso, sin emitir dictamen. En la audiencia podrá asesorar a las partes en los actos propios de su función. Bueno, estos técnicos, estamos hablando de ciertos aspectos técnicos científicos, perdón, que podrán ser valorados, desmentidos o aclarados en lo que es el juicio, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Dudas? ¿No hay? Creo que no. No, doctor. Cuando se hace la valoración de las pruebas documentales, ¿no? Esta prueba tiene que valorarse también por el Ministerio Público y obviamente tiene que ser prueba lícitamente obtenida. Y estos documentos serán valorados por el fiscal, por el juez en el juicio, de acuerdo a lo que éste demuestre, ¿no? Los extremos. El careo es otro elemento para poder hacer un reconocimiento de las víctimas o del caso del imputado, ¿no? Como objeto, diríamos que la prueba ha de versar principalmente sobre los hechos alegados en el proceso, controvertidos por las partes. En consecuencia, se excluyen los que generen los hechos generales, ¿no? Que no revisten de polémica. Si, por ejemplo, un certificado que acredita que una persona ha nacido no es lo que se está cuestionando, se tendrá por acreditar. Otros elementos podrán ser cuestionados, rebatidos, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta, por favor? No, doctor. Bueno, aquí hay un poquito una interpretación de lo que son los objetos de prueba, ¿no? Que van justamente induciendo, comprendiendo de que estos tienen que ser utilizados para ir probando extremos planteados por las partes, ¿no? Hechos alegados por la defensa que excluyen y dificultan o impiden la convicción judicial sobre la responsabilidad penal del imputado.
esto es que sirven para que éste no sea apreciada por el tribunal. Muchas veces hay pruebas que, de acuerdo a la valoración, podrán dar fe de algunos extremos o en algunos casos, y lo que la defensa debe o busca en algunos casos, será plantar la duda dentro de lo que va a ser la investigación o del juicio con pruebas documentales, testificales, periciales que contradigan lo que está planteando la acusación. Presunción de la inocencia y carga de la prueba. Según Juan Gevia Bolaños, dice, si el reo no hay contra él prueba cierta, plena y clara, como la luz meridiana, en que no haya duda alguna por ser la persona del hombre las más nobles cosas del mundo. Un poquito va demostrando o va queriendo decir esta frase de que si no hay pruebas suficientes que son claras, ¿no? Esta persona debería ser declarada inocente. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se pruebe su inocencia, mientras que no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en el juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Bueno, aquí va vertiéndose algunos aspectos sobre la presunción de la inocencia, la valoración del tribunal, que debe ser obviamente, según la sana crítica, valorará toda la prueba que se presente, tanto documental, pericial, testifical, todo lo que se haya acreditado, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, declaraciones testificales, una con otra puede haber contradicciones grandes. Y obviamente esto va a hacer de que el juez no las tome en cuenta y en algunos casos, si es muy evidente la incongruencia de los hechos, podrás emitir a este por falsos testimonios, ¿no? Como habíamos visto anteriormente. Procedimiento probatorio. La práctica de la prueba en el proceso exige su previa proposición y admisión. Toda prueba tiene que ser propuesta, entregada y admitida. Además de comprobar que se ajusta a la ley, ¿no? Que ha sido tenida conforme a ley, que es de conocimiento de las partes, ¿no? Prever el momento de aquella, el mecanismo racional en que consiste el proceso con el desarrollo de cada una de sus etapas, obliga a la regulación de los citados pasos para evitar el desorden procedimental. La exclusión probatoria es un mecanismo procesal que posibilita la prohibición legislativa y constitucional de fundar una decisión judicial en pruebas que fueron obtenidas en manera menosprecio de la ley, del derecho, es decir, han sido obtenidas de manera ilegalmente. El artículo 172 habla sobre la exclusión de la prueba, que ya hemos visto. La valoración también ya hemos visto. La proposición de la prueba se produce más a instancia de la acusación. Son los acusadores quienes, para demostrar la verdad de los hechos alegados por ellos, proponen la práctica de unas pruebas que conduzcan el convencimiento psicológico del juzgador de que lo afirmado es cierto. Antes, cuando existían o participaban los jueces ciudadanos, esta proposición y ese convencimiento realmente era bastante singular, ¿no? Porque estos podían decidir que era inocente o era culpable. En extremos se manejaba bastante el tema psicológico, ¿no? El tema emocional.
tanto de la acusación como de la defensa. La admisión de la prueba. El tribunal, examinadas las pruebas propuestas por las partes, admitirá las que considere pertinente y rechazará las mismas. En un acto único, como les había dicho, se presentarán las pruebas y se judicializarán mediante su lectura en el juicio oral. En estas circunstancias, por ejemplo, se van a ir presentando todas las pruebas documentales primero y se podrá objetar en ese caso si es pertinente, si es legalmente obtenido, y después de esta etapa el juez va a valorar qué pruebas se introducirán y qué pruebas se desecharán para el juicio oral, ¿no? Para posteriormente iniciar su valoración. ¿Alguna pregunta, por favor, respecto? Con esto estaríamos terminando lo que es la prueba en el juicio oral. Bueno, la prueba en realidad en todo lo que es el proceso penal. Entonces, ¿cómo podríamos resumir las fases de la valoración de la prueba? Las fases de la valoración de la prueba. Ahorita hemos visto todos los elementos probatorios que se pueden utilizar, reconocidos por el Código Procesal Penal, ¿no? En un juicio y cuáles son sus procedimientos para obtener. La valoración de la prueba, obviamente, va a ser a momento del juicio, una vez entregado, se podrá revisar las pruebas. En ese momento, las partes podrán objetar las pruebas de cargo y de descargo, y el juez es quien valorará conforme a las observaciones planteadas por las partes para que en ese momento se introduzcan al juicio oral. Ese es el procedimiento. Ahí entonces la valoración se da en un solo tiempo, digamos, solamente durante el juicio oral. Exactamente. Para la admisión, una vez admitido, esas pruebas van a empezar ya a hacer, cada una de las partes va a utilizar, si digamos, de 20 pruebas que tenía, me quedo con 5, cada una de esas pruebas yo tendré que ir produciéndola. Si es de un documento, tendré que hacerla mediante su lectura, hacer una apreciación de lo que demuestra esa prueba y hacer un sustento para convencer al juez que esa prueba documental está demostrando y acreditando ciertos extremos que me convienen en el proceso, ¿no? En esas circunstancias, una cosa es la admisión y otra cosa es, obviamente, el utilizar la prueba en el juicio oral para crear convicción en el juzgador. ¿Me han comprendido? Doctor, Sí. Bueno, esta convicción que tiene que tener el juzgador en este caso, teóricamente tendría que ser así, ¿no? En todos los casos, para que puedan ser, aplicar la sana crítica también como debe ser, ¿no? Teóricamente le digo, ¿no? Porque normalmente vemos, no vemos, no voy a, no estoy especulando tal vez ahorita, ¿no? Pero estas pruebas o sea, lo importante es que estas pruebas van a permitir tener esa convicción, esa certeza, ¿no? Al juzgador para que pueda aplicar correctamente la sana crítica, ¿no? ¿Es así, doctor? Perdón, ¿no? A ver, repita, por favor. Quiero decirle que esta convicción que ha tenido el juzgador con todo lo que se ha presentado a la prueba, le va a permitir tener al juzgador una aplicación correcta de la ley y por consiguiente una aplicación de la sana crítica también
bueno, correcta, si vale el término decirlo, ¿no? Claro, el juzgador va a aplicar correctamente la ley, ¿no? Recepcionando, escuchando a las partes y haciendo una valoración crítica de lo demostrado en el juicio oral, con la prueba documental, testifical, pericial o cualquier otro medio probatorio que sea introducido de manera lícita en el proceso. Y este sustentará en derecho su resolución con lo que se ha podido demostrar en el juicio. ¿Ya? Esta prueba es vital porque obviamente será el sustento para una sentencia condenatoria o en el caso una sentencia absolutoria. Gracias, doctor. ¿Alguna duda más? ¿Alguna De la prueba, consulta, pregunta, comentario? de la prueba no, doc. Ya. A ver, entonces entraremos a algunas aclaraciones que han podido leer sobre los otros temas, tal vez entrando a lo que me preguntaba al principio Marcelita. Sí, le estaba preguntando, o sea, las diferencias más importantes entre querella y denuncia. Ya. La denuncia, como les decía, es uno de los actos iniciales del proceso penal, mediante el cual se pone a conocimiento de la autoridad fiscal la comisión de un ilícito, tratando en algunos casos de poner a conocimiento tanto con hechos como con pruebas del ilícito. En esta circunstancia, la denuncia simplemente es para poner a conocimiento. Mientras que la querella, ya, cuando uno es querellante, mediante la querella va a ser parte del proceso. En la denuncia, por ejemplo, se puede poner a conocimiento de los extremos o en algunos casos simplemente poner a conocimiento del hecho. Mientras que en la querella, por ejemplo, se tiene que aportar pruebas, se tiene que identificar al autor partícipe del hecho, también tiene que identificar el hecho ilícito realizado. Generalmente la denuncia es, como es el primer paso procesal donde no se tiene todavía muchos elementos de convicción. Es más para que se realice un proceso de investigación de los hechos. Ya cuando ya se tiene esclarecido el hecho, se presenta ya la querella. ¿Me comprende? Sí, o sí. Bueno. ¿Alguna otra duda de otro participante? Por si acaso, la siguiente clase tiene que ser participativa. Yo no voy a estar ahí, como les había dicho anteriormente, no voy a explicar todo nuevamente, porque obviamente esa no es el objetivo de la retroalimentación, sino es para ir eh, absorbiendo dudas que tengan sobre lo que han podido revisar, ¿no? Sí, doc.
¿Algún otro comentario, tal vez? ¿O alguna otra duda de cualquiera de los temas que hemos estado viendo? Vamos a hacer un corte, a ver, y vamos a volvernos a conectar para zona de preguntas, ¿ya?